Hola a todos, en el último capítulo concluimos todo el relato del capítulo 4, en la cual concluye con la sanidad del noble. Ahora nosotros vamos a comenzar el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y vamos a hacer una pequeña introducción porque el capítulo 5 tiene muchas temáticas que son bastante importantes, que nosotros no podemos pasar por alto. Entre ellas comenzamos a ver unos indicios acerca de la naturaleza divina de Jesús. Y vemos que lo hace de manera bastante categórica. Entre sus temáticas encontramos la autoridad del Hijo. Vemos la cuestión del sábado. Vemos sobre todo la sanidad en la zona del templo. Y son cosas que vamos a ir explicando poco a poco, la cual nos va a llevar muchos capítulos. Y quisiera partir sobre todo con la visión arqueológica de este capítulo, del estanque de Betesda. Ahora, el estanque de Betesda es importante para nosotros, sobre todo por la visión arqueológica. ¿Qué quiero decir? Muchas veces se hacen estipulaciones, se crean, no sé, paradigmas. Vemos el estanque de Betesda, o mejor dicho, se veía el estanque de Betesda como una visión alegórica, porque tenían los 5 pórticos, en los cuales nosotros podíamos pensar quizás los 5 ministerios, podíamos pensar referencias, los 5 libros del Pentateuco, la mano de Dios. Se han hecho tantas alegorías, pero ¿realmente el estanque de Betesda existe o no? Y la respuesta es que sí. En 1888 fue descubierto en Jerusalén. Se descubrieron 2 piscinas. 2 piscinas que estaban en la zona del templo, en la zona antigua de Jerusalén. Una era la piscina alta y otra era la piscina baja. Ahora, ¿y estas piscinas qué tienen que ver con nosotros? ¿Por qué? Porque realmente el estanque de Betesda era un nombre que se le daba, pero también el otro nombre que tenía era la piscina probática. ¿Qué quiere decir piscina probática? La piscina de las ovejas. ¿Y eso servía? ¿Para qué servía esta piscina de las ovejas? Esta piscina servía ¿para qué? Para que cuando el sacerdote llevara las ovejas al sacrificio, en esta piscina eran lavadas, eran preparadas para ser sacrificadas. Inclusive cuando se tenía que hacer un lavado específico, se iba siempre a esta piscina. Entonces, vemos que cuando este paralítico, en los tiempos del templo, fue a parar ahí, fue porque se creía, y lo vemos en el relato, el mismo paralítico decía que si bajaba un ángel y aquel que entrara primero a la piscina, se sanaba. Ahora, ¿qué significa esto? En la cultura popular judía, en ese tiempo, se creía que realmente cuando el sacerdote llevaba la oveja a ser lavada, esa agua adquiría poderes de sanidad. En otra ocasión, inclusive si la sangre de esta oveja caía en el agua, con mayor razón, se creía que podía sanarle de las dolencias. Entonces este paralítico, o mejor dicho, todos los enfermos iban ahí para poder recibir su sanidad. Otro de los detalles que implican este relato es su tradición antigua. Hoy en día, en esta zona del templo, en esa zona donde los sacerdotes trabajaban aún de sábado, porque nosotros creemos que cuando un judío celebra el sábado queda estático. No es así. Porque cuando un judío celebra el sábado tienen que preparar el lugar preciso para celebrar esta fiesta. Y con mayor razón en los tiempos antiguos. Por ejemplo, si un discapacitado, una persona que tenía incapacidad motoria, o por ejemplo una madre que llevaba a su hijo, tenía que hacer peso, estaba haciendo un trabajo. Entonces los judíos pensaron, necesitamos que exista una zona, un perímetro, en el cual se puedan hacer trabajos de manutención. Los sacerdotes para transportar las sillas, candelabros, las ovejas. Necesitaban una zona que justificara el movimiento o el trabajo.
Y vemos que en la zona del estanque de Betesda, en la piscina probática, estaba esta zona llamada Erub. Este Erub era importante porque era una zona, digamos, de tolerancia al trabajo en un día de sábado, un día de fiesta. Y vemos que Jesús, cuando hizo su milagro, estaba en esta zona. En otras palabras, cuando Jesús es acusado de haber, y acusado entre paréntesis, de haber pisoteado el sábado, de haber faltado al sábado, él estaba con todas las justificaciones porque estaba en un perímetro de seguridad para el trabajo en el día de la fiesta. Y es importante que nosotros sepamos esto, porque muchas veces se considera que Jesús se pasaba por encima del sábado. Y eso es muy contradictorio para la persona de Jesús. Porque según las Escrituras es el mismo Jesús en el pasado quien da las leyes. Y a veces uno piensa, no, pero si Jesús dio las leyes y después las contradice, entonces allí no hay incoherencia. Y en este capítulo se ve la coherencia del carácter de Jesús. Por eso es necesario ver estas notas arqueológicas, ver estas zonas, estos detalles culturales, porque si no, no entenderíamos. Y estas aseveraciones las dan muchos comentaristas del pasado. No es algo que sale ahora, sino que nosotros tenemos que buscar, comprender, meternos clavados para comprender lo que se nos dice y lo que se nos enseña. Además, si nosotros vemos el parágrafo de el estanque de Betesda, es curioso que se use la palabra Betesda, porque el nombre preciso o técnico era la piscina probática. Pero ¿por qué se llama Betesda? Se ha visto en el hebreo y en el arameo, ¿por qué se llama Betesda? Y la respuesta es sencilla. Ese lugar se llamaba la casa de misericordia. O sea, Jesús va a esta casa de misericordia, a este Betesda, a sanar a un paralítico para que pueda disfrutar de la fiesta. Porque recordemos, un judío que era incapacitado, ciego, mudo o paralítico no podía inclusive entrar en el templo. Porque según la ley habían detalles que no se cumplían. Ahora Jesús va en la casa de misericordia, ve a esta persona y le dice, tú quieres ser sano. Y esta persona ni siquiera comprendía lo que se le estaba diciendo. Y él le dice que sí, yo quiero ser sano. Y lo sana para que pueda disfrutar de la fiesta, del Moadim, del Pentecostés. ¿Y qué es el Pentecostés? Es la fiesta donde se da la palabra. Por eso Jesús después, en lo sucesivo de los capítulos, tiene que discutir con los judíos acerca de la ley de Moisés. Así que yo los dejo con esta pequeña introducción y en los próximos capítulos comenzaremos a ver detalles tras detalles y vamos a ver cuán asombrosa es la palabra de Dios para enseñarnos y de verdad llenarnos de su palabra, de llenarnos de Jesús, llenarnos de su potencia, llenarnos de su consejo. Dios les bendiga a todos.